Presente. Hola, profe, sí, acá estoy. Hola, Florencia, ¿de dónde viene succinil-CoA? Puede ser de ciclo de Krebs. Ok, perfecto. Es un intermedio del ciclo de Krebs, ¿no? Del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a ver cómo se produce la síntesis. Así, efectivamente, del ciclo del ácido cítrico tenemos succinil-CoA, de la biosíntesis, de la degradación de serina, o de la degradación de proteínas obtenemos glicina. Y se va a producir una reacción en la cual empezamos con una descarboxilación de la glicina. Entonces, al descarboxilarse, aquí este par de electrones ataca al carbonilo de succinil-CoA mediante la acción de la catálisis de una enzima que se llama delta-aminolebulinato sintasa. De vuelta, como es una descarboxilación de aminoácidos, el cofactor es el fosfato de piridoxal. Y se va a formar un aminoácido no proteico. Este es un aminoácido, primero, no es un alfa-aminoácido, que viene de la condensación de succinil-CoA y glicina y se llama ácido delta-aminolebulínico, o en su forma ionizada delta-aminolebulinato. Y con frecuencia lo representamos como ALA o delta-ALA, pero escrito en mayúscula para no confundir con el aminoácido alanina. Esta molécula de ácido delta-aminolebulínico va a salir de la mitocondria para continuar las reacciones a nivel citosólico. La primera reacción que ocurre en el citosol es la condensación de dos moléculas de delta-ALA. Fíjense, cada molécula de delta-ALA tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos más un grupo amino. O sea, esta parte deriva de la glicina y todo el resto deriva de succinil-CoA. Entonces, si tenemos 5 carbonos, o sea, dos moléculas de delta-ALA se van a condensar por la acción de una enzima que se llama porfobilinógeno sintasa y es una enzima que contiene zinc, es una metaloenzima. También a esta enzima se le suele llamar delta-ALA deshidratasa. Por lo tanto, las dos denominaciones, en algunos textos figura una y en otros textos la otra, son equivalentes para formar la molécula de porfobilinógeno. Fíjense que el porfobilinógeno viene de una condensación asimétrica, ¿verdad? No nos quedan empatados los dos grupos sustituyentes del anillo pirrólico, ¿verdad? Por un lado nos queda propionato y por otro lado nos queda acetato y nos queda un grupo amina primaria unido a un metileno. Pero no se pierde ningún átomo de carbono. Por lo tanto, la molécula de porfobilinógeno tiene 10 carbonos. Pero a partir de porfobilinógeno, las reacciones ya van a continuar. O sea, primero, la formación de porfobilinógeno es citosólica y el resto de las reacciones va a haber una secuencia de ellas también citosólica. Esa secuencia continúa por la condensación de 4 moléculas de porfobilinógeno que se va a realizar con pérdida de estos grupos amino en forma de amoníaco por una enzima que se llama porfobilinógeno desaminasa. Y se va a formar originalmente un tetrapirrol lineal. Ese tetrapirrol lineal se va a ciclar. Y se puede ciclar de dos maneras, de manera espontánea, lo cual no nos conduce a algo útil, o ciclarse con la participación de la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa, para formar uroporfirinógeno 3. Este 3 es por el isómero que se ha formado. Y fíjense qué tenemos. Tenemos una molécula donde hay A representa acetato y P propionato. Acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, propionato, acetato. Aquí hubo
una inversión de este grupo porque no genera una molécula simétrica. Y esto es obra de la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa. Retengan esta enzima, ¿verdad? Porque si esta enzima falla, podríamos tener un caso de licantropía. ¿Qué es eso? ¿Alguien podría saber qué es eso? De pura curiosidad. Bueno, un hombre lobo, un luisón o algo así. Ustedes me dirán, pero esos son cuentos. Vamos a ver que algunos de estos cuentos tienen base bioquímica. Sigamos. Uroporfirinógeno 3 va a experimentar reacciones de descarboxilación por acción de una enzima llamada uroporfirinógeno descarboxilasa. Y se van a descarboxilar estos acetatos, estos 4 grupos acetatos, convirtiéndose en restos metilo. Donde estaban las A de acetato, ahora tenemos una M de metilo, generando la molécula que se llama coproporfirinógeno 3. Esta molécula va a experimentar, dos cosas, va a ingresar a la mitocondria, donde va a experimentar 2 reacciones de descarboxilación sobre los restos de propionato que no se encuentran próximos. Fíjense, aquí tenemos 2 restos de propionato que, si recuerdan cuando estudiamos la estructura de hemoglobina, era importante que estos 2 restos de propionato estuvieran cercanos para apuntar hacia el exterior de la molécula. Mientras que el resto de los sustituyentes de los anillos pirrólicos tenían que ser restos hidrofóbicos para poder insertarse correctamente en el interior de la globina. Ahora, ¿qué está impidiendo que todo este exterior sea hidrofóbico? A ver, Iván Civils, ¿estás presente? Hola, profe. Hola, Iván. Decime, en esta molécula de coproporfirinógeno 3, ¿qué nos está impidiendo que la periferia sea hidrófoba? ¿Qué grupos? Y no estoy muy seguro, profe. A ver, acá tenés metilo, M es metilo, ¿y qué es P? ¿P no podría ser fosfato, profe? No, a ver, no tenemos. Fosfato, fíjense aquí, ¿eh? Fosfato no hay por ningún lado. Propionato, profe. Propionato. Y nos queda aquí este resto propionato y este otro, que son iónicos, ¿verdad? Entonces, estos 2 grupos son los que van a sufrir descarboxilación por la coproporfirinógeno oxidasa en la mitocondria. Y ahora sí, fíjense, metilo, metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo. Toda esta periferia es hidrófoba. Todo este contorno es hidrofóbico y aquí nos quedan 2 restos de propionato. Y hemos logrado protoporfirinógeno 9. Protoporfirinógeno 9, por acción de una oxidasa, que es la protoporfirinógeno oxidasa, va a oxidar estos puentes metileno. Observen que son CH2 los que conectan los anillos pirrólicos para formar estos puentes metino. Y ahí ya logramos protoporfirina 9. Protoporfirina 9 finalmente incorpora hierro mediante una reacción que es espontánea, pero en presencia de ferro quelatasa la reacción se acelera notablemente. E incorpora hierro divalente, hierro 2, para formar hemo. Podemos considerar, mirando todo el proceso sintético, que la síntesis de hemo desde el punto de vista de la organización de la síntesis,
Rosa Zamudio, ¿estás presente? Sí, profe. Hola, Rosa. Decime, ¿qué clase de síntesis es esta? ¿Es convergente, divergente, lineal? Puede ser lineal, profe. No estoy segura. No, no es lineal. Cecilia Silva, ¿está presente Cecilia? Joaquín Simón. Bien, esta síntesis definitivamente es una síntesis convergente, ¿verdad? Porque aquí reunimos dos fragmentos de 5 carbonos y un grupo amino para formar una molécula de 10 carbonos y 2 átomos de nitrógeno. Luego reunimos 4 moléculas de porfobilinógeno para formar el tetrapirrol lineal y ahí continuamos. O sea, vamos juntando grandes fragmentos, o sea, estos fragmentos de 10 carbonos que a su vez vienen de la condensación de 2 fragmentos de 5 carbonos, que a su vez vienen de la convergencia o condensación de un fragmento de 4 carbonos unido a coenzima A y glicina. Entonces, un ejemplo de síntesis convergente. El mecanismo de la porfobilinógeno sintasa o delta ala deshidratasa es como si aquí tenemos 2 moléculas de delta aminolebulínico o ALA que van a experimentar primero el ataque del par de electrones del amino de una molécula sobre el carbono carbonílico de la otra. Es decir, aquí se va a producir una reacción de deshidratación. Es decir, al retirar agua aparece un doble enlace y ese par de electrones del doble enlace ataca esta posición del carbono carbonílico, perdiendo otra molécula de agua y conformando este anillo pirrólico, ¿verdad? Al cual le queda un resto de acetato, un resto de propionato y un grupo metilenamino. La molécula de porfobilinógeno, por acción de la enzima porfobilinógeno desaminasa, que es una enzima que contiene en su sitio catalítico un grupo tiol, va a participar en la síntesis de lo que se llama tetrametilvilano, ¿verdad? O metilvilano lineal o tetrapirril metano. ¿Cómo? Aquí este par de electrones viene sobre el nitrógeno, entonces genera aquí una zona de baja densidad de carga y los electrones de este doble enlace atacan esta posición. Y esto está inducido por la unión de este resto sulfidrilo que se une formando un enlace tioéter sobre este carbono metilénico. La secuencia de esta reacción terminará dando lugar al reordenamiento de los dobles enlaces y la pérdida de los grupos amino en forma de amonio o de amoníaco para dar lugar finalmente a la síntesis del compuesto tetrapirrólico unido por puentes metilenos y unido a la enzima mediante este enlace tioéter. Por hidrólisis se libera el hidroximetilvilano o tetrapirrol lineal. La acción de estas enzimas, de esta enzima, fíjense que nos deja en el tetrapirrol lineal: acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato. Es decir, si esto se cerrara aquí, nos daría una molécula asimétrica, pero como actúa la uroporfirinógeno 3 sintasa, nos va a dar un producto que no es
simétrico, ¿verdad? Dando lugar a esa disposición de los grupos propionatos que vemos aquí, que nos quedan dos grupos propionatos contiguos. Con relación a esta síntesis, tenemos que decir que el plomo actúa como inhibidor de porfobilinógeno sintasa, probablemente reemplazando al zinc en la acción de la enzima, y también inhibe la ferroquelatasa. Por eso, la intoxicación por plomo genera anemia. El paso limitante de la síntesis de hemo está dado en la primera reacción, catalizada por delta-aminolebulinato sintasa, y por tanto es uno de los sitios más importantes para la regulación de esta síntesis. Como mencionábamos, el plomo inhibe la síntesis de porfobilinógeno y la incorporación de hierro a la protoporfirina 9 para formar hemo. La secuencia de reacciones de esta síntesis, como dijimos, una síntesis convergente, empieza con condensar glicina con succinil-CoA para formar ácido delta-aminolebulínico. Dos moléculas de delta-aminolebulínico forman porfobilinógeno, 4 de porfobilinógeno, hidroximetilvilano, y esto, si sigue espontáneamente, va a dar coproporfirinógeno 1, que no nos va a servir para producir hemo. En cambio, con la acción de uroporfirinógeno 3 sintasa, vamos, uroporfirinógeno, protoporfirinógeno, y después volvemos a la mitocondria para dar coproporfirinógeno 3, coproporfirinógeno 3, protoporfirinógeno 9, protoporfirina 9 y finalmente hemo. En cuanto a la regulación de la síntesis de hemo, tenemos que distinguir lo que pasa en los hepatocitos y en las células eritroides, por una razón muy sencilla. En los hepatocitos, la síntesis es una síntesis que puede ocurrir en cualquier momento de la vida de los hepatocitos. Y va a ser como parte de un proceso inducible. Mientras que en las células eritroides es constitutivo y las células eritroides tienen que sintetizar todo el hemo que va a existir en la vida de un eritrocito. Recordemos que los eritrocitos ya no tienen núcleo, ya no tienen ADN, por lo tanto no van a hacer síntesis de proteína y tampoco van a hacer síntesis de hemo. Entonces, definitivamente los mecanismos regulatorios son diferentes. En los hepatocitos, el hemo actúa como inhibidor de la enzima delta-ala sintasa o delta-aminolebulinato sintasa. También el hemo reprime la expresión de delta-ala sintasa y el exceso de hemo impide el transporte de delta-ala hacia el citosol, donde continúan las reacciones sintéticas. En cambio, en las células eritroides va a ser la disponibilidad de hierro lo que dispara la síntesis de hemo. Además, en las células eritroides, esa disponibilidad de hierro también incrementa la síntesis de las globinas, y al aumentar la síntesis de las globinas, a ver, Débora Gómez, ¿qué va a pasar en células eritroides? ¿Va a quedar? A ver, ¿está presente Débora? Fátima Rivas, ¿está presente? Cristian Vázquez. Nicolás Silva. Bueno, parece que hoy no tenemos éxito. Entonces,
El hierro va a estimular la síntesis de hemo y la expresión de las globinas, de manera que inmediatamente ese hemo sintetizado quedará incluido en la molécula de hemoglobina y por lo tanto no va a haber una acumulación de hemo libre para inhibir su síntesis. En cambio, en los hepatocitos nos vamos a encontrar otra situación. La acumulación de hemo producido finalmente en las mitocondrias va a determinar, por un lado, la inhibición de delta a la sintasa, la represión de la síntesis de la enzima, ¿ya? Y también del transporte de delta ala y de delta ala sintasa, en el caso de la delta ala sintasa al interior de la mitocondria y de delta ala hacia el citosol. Tenemos que fijarnos que la exposición a algunos fármacos como los esteroides y los barbitúricos incrementa la expresión de delta ala sintasa en los hepatocitos. ¿Por qué? Porque estas drogas van a experimentar metabolismo por el sistema CIP y ese sistema necesita mayor cantidad de citocromos. Los defectos en la síntesis del hemo reciben el nombre de porfiria y son defectos hereditarios, alguno podrá ser adquirido, son muy poco frecuentes y van a provocar un aumento de los intermedios de la síntesis y en algunos casos la excreción de intermedios, en el caso de que sean algunas porfirinas sencillas. Las porfirias dan lugar a cada una un patrón de acumulación de productos específicos dependiendo de cuál es la enzima carente. Las porfirias se agrupan en porfirias hepáticas, aquellas que afectan sobre todo la síntesis de hemo en los hepatocitos, y las porfirias eritropoyéticas que afectan a las células eritroides. Tienen como manifestación, o sea, dependiendo de cuál de ellas sea la dominante, obviamente si es una porfiria eritropoyética habrá anemia, además típicamente se relaciona con fenómenos de fotosensibilidad, mientras que las porfirias hepáticas, sobre todo cuando se acumulan los intermedios de estructura más sencilla, dan manifestaciones abdominales y alteraciones mentales. No se trata de que ustedes aprendan todas estas patologías, simplemente quiero señalarles que la porfiria cutánea tarda, que se debe al déficit de uroporfirinógeno descarboxilasa, esta reacción que da la conversión de uroporfirinógeno en coproporfirinógeno, cuando convertíamos esos dos residuos de propionato en vinilo, es la más frecuente, aún siendo patologías raras. Se llama tarda porque suele manifestarse entre la cuarta y la quinta década de vida. Y otras que quisiera señalarles son la porfiria congénita eritropoyética, que obviamente al decir que eritropoyética afecta sobre todo la producción de hemo en la médula ósea, y la porfiria aguda intermitente, que afecta la síntesis de hemo a nivel hepático. En el caso de la porfiria aguda intermitente, que es por déficit de porfobilinógeno desaminasa, es decir, no se llega a formar el hidroximetilvilano, se acumulan estos compuestos de bajo peso molecular y van a dar lugar a síntomas abdominales y trastornos neuropsiquiátricos. Se piensa que la acumulación de delta-aminolevulinato interfiere con el neurotransmisor GABA, cuya síntesis acaban de ver. En cambio, las porfirias, donde las
enzimas de más adelante de la síntesis, tanto hepática como eritropoyética, están carentes o defectuosas, van a dar lugar a la acumulación de sustancias que tienen sistemas muy insaturados. Esto da lugar a que estos compuestos, si se acumulan en la piel, fotosensibilizan la piel, van a dar síntomas cutáneos porque absorben luz ultravioleta y eso lesiona la piel, ¿ya? ¿Cómo se degrada el hemo? La degradación del hemo conduce a lo que se llaman pigmentos biliares, ¿ya? Especialmente vamos a centrarnos en bilirrubina. Recordemos que la vida media de los eritrocitos es 120 días y los eritrocitos envejecidos van perdiendo flexibilidad, son degradados, son lisados por los macrófagos del vaso y se libera y degrada la hemoglobina, el hierro se recupera y se va a transformar el hemo en bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento de color amarillo intenso que resulta de degradar el grupo prostético del hemo, de hemoglobina y de otra hemoproteína. Normalmente circula en la sangre, en el plasma, una concentración entre 0,3 y 1 miligramos por decilitro. La degradación del hemo que conduce a bilirrubina inicia por la acción de una enzima llamada hemooxigenasa, en la cual se abre el sistema de protoporfirina con pérdida de un carbono en forma de monóxido de carbono y liberación de hierro para formar el pigmento llamado biliverdina. La biliverdina, por acción de biliverdina reductasa y NADPH, reduce este metino central y con eso se convierte en bilirrubina. La bilirrubina, una vez que llega al intestino, vamos a ver cómo lo hace, a través de la acción reductiva de enzimas microbianas, se convierte en una molécula llamada urobilinógeno, que es una molécula incolora, y el urobilinógeno en el riñón se oxida a urobilina, pigmento de color amarillo que le da el color a la orina normal, y en el intestino grueso va a experimentar reacciones equivalentes para producir estercobilina. Observen que aquí se hidrogenan los anillos extremos, en el caso de la estercobilina, y esto es lo que le da el color a las heces. La bilirrubina, cuando se acumula, produce un cuadro llamado ictericia. Tenemos que recordar que el hemo tiene color rojo, la biliverdina tiene color verde, la bilirrubina tiene un color amarillo anaranjado, pero muy intenso, mientras que el urobilinógeno es incoloro, la urobilina es amarilla y la estercobilina es marrón. Y este conjunto de sustancias recibe el nombre de pigmentos biliares. El urobilinógeno, que se produce a nivel del intestino por acción de las enzimas microbianas, en parte se reabsorbe, ¿ya? Y en parte se excreta con la estercobilina. Esta reabsorción de urobilinógeno que pasa al hígado genera un ciclo entero hepático. Ahora bien, ¿cómo circula la bilirrubina? La bilirrubina, desde su formación, recuerden que originalmente se está formando de manera mayoritaria en el vaso, es una molécula hidrófoba que se asocia a la albúmina.
y unida a la albúmina va a llegar al hígado en forma de lo que se llama bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Este nombre de indirecta se debe a que al estar unida a la albúmina no da la reacción de Vandenberg directamente. La bilirrubina no conjugada en los hepatocitos por la acción de una enzima que se llama bilirrubina UDP glucuronil transferasa, utilizando dos moléculas de glucuronato activado en forma de UDP, va a dar el diglucuronato de bilirrubina. La adición, la conjugación de bilirrubina con estos dos restos de ácido glucurónico aumenta notablemente la polaridad, convirtiéndose en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que va a ser vertida al intestino a través de la bilis. La síntesis de el glucuronato de bilirrubina se da solamente a nivel hepático. Entonces, veamos el ciclo. Los eritrocitos envejecidos van a ser degradados a nivel del vaso por macrófago del sistema retículo endotelial, y el hemo se convertirá en biliverdina y luego bilirrubina, que circula en forma no conjugada y asociada a albúmina hasta el hígado. En el hígado se conjuga con UDP glucurónico para dar la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, que a través de la bilis se vierte al intestino. En el intestino, las bacterias que tienen actividad glucuronidasa, que es una actividad esterasa, libera la bilirrubina nuevamente y esta se convierte en urobilinógeno, que en parte va a seguir transitando por el intestino, siendo oxidado a estercobilina, que finalmente se elimina con las heces. Pero una parte del urobilinógeno es reabsorbido, pasa a la circulación general. Lo que pase por el hígado volverá a ser excretado junto con la bilirrubina y parte vuelve a la circulación sanguínea, llega al riñón y ahí se convierte en urobilina, donde se excreta a través de la orina. Esto es el ciclo normal de la bilirrubina y los pigmentos biliares. Cuando se instala un cuadro de ictericia, la piel va adquiriendo color amarillento, lo mismo que debajo de las uñas, la esclerótica del ojo, debido al aumento de la concentración de bilirrubina en sangre. La hiperbilirrubinemia, ese aumento de bilirrubina en sangre, puede deberse a que se sintetiza más bilirrubina, por ejemplo, por destrucción de muchos eritrocitos más allá de lo normal, o por un defecto en la conjugación o la eliminación. Esto da lugar a las ictericias, ¿verdad? Y aquí tenemos los tres tipos de ictericia. La ictericia hemolítica, que se da por destrucción incrementada de eritrocitos, que va a dar lugar a mayor cantidad de bilirrubina, que sobrepasa la capacidad del hígado para conjugarla. Entonces se va a acumular bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta y va a aumentar la excreción de urobilina en orina y estercobilinógeno o estercobilina a través de las heces. La ictericia hepatocelular se da cuando hay un daño en la funcionalidad del parénquima hepático, que tiene una capacidad reducida para conjugar bilirrubina y transportarla a la bilis. Entonces se libera a la sangre bilirrubina conjugada, porque algo ha sido conjugado, pero también permanece una cantidad de bilirrubina no conjugada, dando un aumento de ambas. Y se elimina bilirrubina en orina, lo cual da lugar a un fenómeno llamado coluria, orina oscura. Como llega menos bilirrubina al intestino a través de la bilis,
se va a formar menos urobilinógeno y por lo tanto disminuye el contenido de estercobilina en las heces, haciendo que las heces tengan un aspecto de arcilla menos coloreado, ¿verdad? Y se dice que las heces son acólicas. La menor reabsorción de urobilinógeno en la circulación enterohepática hace que aumente la eliminación de urobilina y productos relacionados a través de la orina. Y finalmente, la ictericia obstructiva se da cuando la descarga de bilis al intestino está perturbada por alguna obstrucción. La obstrucción del conducto colédoco impide el paso de la bilis al intestino y por lo tanto de la bilirrubina, aumentando la concentración de bilirrubina conjugada en sangre, disminuyendo la excreción de urobilina en orina y de estercobilinógeno en las heces. ¿Ya? Pero va a haber una gran cantidad de bilirrubina conjugada. Recuerden que esta es muy soluble en agua y va a hacer que circule en sangre y también sea eliminada a nivel de la orina. Perdón, Gilda, yo quiero hacer una consulta en este momento. Yo entiendo que el siguiente grupo tiene que ingresar. Yo les acabo de avisar que vamos a empezar 11:15. Ok, perfecto, gracias. Bien, entonces, continuemos con los esquemas que nos permiten ilustrar lo que pasa con el metabolismo normal y el anormal de la bilirrubina. Lo normal, que principalmente en el vaso se destruyan los eritrocitos, la hemoglobina se convierta en biliverdina, bilirrubina, asociada a la albúmina del plasma, llegue hasta el hígado, en el hígado se conjugue formando diglucoronato de bilirrubina y a través de la bilis se descargue esa bilirrubina conjugada al intestino, donde las bacterias liberan bilirrubina de los conjugados de ácido glucurónico, la convierten en urobilinógeno, parte de este urobilinógeno se reabsorbe haciendo el ciclo entero hepático y el resto sigue a través del tracto digestivo para formar estercobilina que se elimina con las heces. Parte de lo que fue absorbido de urobilinógeno pasa a circulación general, llega a los riñones y allí se convierte en urobilina que se elimina por la orina, ¿verdad? Y estos colores espero que le sirvan para recordar a qué se debe el color de estas excretas, ¿verdad? La urobilina confiere el color amarillo a la orina y la estercobilina el color marrón a las heces. En el caso de la ictericia hemolítica hay un incremento en la destrucción de eritrocitos, por lo tanto aumenta la producción de bilirrubina y esta en parte va a ser conjugada por el hígado, siguiendo el mecanismo y el circuito que ya hemos visto. Pero si la destrucción es muy grande, la cantidad de bilirrubina que llega al hígado también va a ser grande. Y eso va a dar lugar a que sobrepase la capacidad del hígado para conjugar, ¿verdad? Por supuesto, aumentará la bilirrubina conjugada, pero si la destrucción es masiva, quedará mucha bilirrubina sin conjugar. Esa bilirrubina, sobre todo no conjugada, va a incrementarse en la sangre
También habrá un aumento de liberación hacia la bilis, de la bilirrubina que ha sido conjugada, y un aumento en la excreción de estercobilina por las heces. Como habrá más urobilinógeno, también habrá aumento de urobilina en orina, que va a formar parte del cuadro observado. Se calcula que el hígado tiene una capacidad de conjugar bilirrubina que es unas 10 veces superior a lo que recibe normalmente. Pero si tenemos una destrucción masiva de eritrocitos, esa capacidad puede ser sobrepasada. En el caso de la ictericia hepatocelular, el hígado ha disminuido su capacidad de conjugar. Esto es lo que se ve, por ejemplo, en las hepatitis virales. Entonces, aumenta la bilirrubina, sobre todo la bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina pasa a la sangre, dando un cuadro de ictericia. Y a través de esta mayor oferta de bilirrubina, parte de la actividad de la capacidad de conjugación se va a manifestar, puede haber aumento de la bilirrubina conjugada, dando lugar a mayor bilirrubina circulante, y esta bilirrubina en circulación que fue conjugada llega a los riñones y se elimina por orina. Pero la descarga de bilirrubina conjugada al intestino disminuye, sobre todo cuando la ictericia hepatocelular está asociada a colestasis, dando lugar a menor eliminación de estercobilina por heces. Como el hígado está afectado en su funcionalidad, el ciclo enterohepático del urobilinógeno también está minimizado, está afectado, y ese urobilinógeno se va a dirigir a través de la circulación general a los riñones, aumentando la excreción de urobilina. En la ictericia obstructiva, la bilirrubina llega al hígado, el hígado la conjuga, pero existe algún tipo de bloqueo, puede ser por cálculos biliares o algún tumor que afecte a las vías biliares o al páncreas, va a hacer que no se pueda descargar la bilis correctamente, y por lo tanto la bilirrubina conjugada no llega al intestino. Y va a pasar a la sangre, aumentando el contenido de bilirrubina conjugada en sangre y disminuyendo el vertido de la misma al intestino. Al intestino llegará menos bilirrubina, por lo tanto habrá menos producción de urobilinógeno. Al no haber urobilinógeno en el tracto digestivo por esta obstrucción, tampoco estará llegando a los riñones, haciendo que disminuya la concentración de urobilina y la concentración de estercobilina, que también procede del urobilinógeno. Pero como tenemos acumulación de bilirrubina conjugada, esta sí va a llegar por vía sanguínea a los riñones y va a aparecer una elevada concentración de bilirrubina conjugada en orina, dando lugar a coluria. Aquí tenemos un cuadro que resume los tipos de ictericia. La ictericia hemolítica, lo que está aumentado, hay un aumento de bilirrubina no conjugada. La bilirrubina conjugada puede estar normal o aumentada. Y en la orina
estará aumentada la concentración de urobilina y en las heces la concentración de estercobilina, ¿cierto? Porque el hígado está funcionando, como tiene una gran capacidad de conjugar, a pesar de haber un aumento de bilirrubina producida, va a conjugar y liberar al tracto digestivo esa mayor cantidad de bilirrubina. En la ictericia hepatocelular, la bilirrubina no conjugada está aumentada, pero está aumentada por ese déficit en la capacidad de conjugar. Como la eliminación a través de la bilis está perturbada, también va a haber un aumento de la hemoglobina conjugada que nos va a dar aumento de urobilina, la presencia de bilirrubina en orina y orina oscura, es decir, coluria. Pero la producción de estercobilina está disminuida. Recordemos que la urobilina, la absorción de urobilinógeno por el hígado va a estar disminuida y por lo tanto el ciclo enterohepático también. Quiere decir que el urobilinógeno se dirigirá preferentemente hacia los riñones produciendo urobilina y no hacia el intestino, con lo cual la producción de estercobilina disminuye. Y en la ictericia obstructiva, la bilirrubina no conjugada está normal, la bilirrubina conjugada va a estar aumentada, pero esto es no porque se produzca más, sino porque se elimina menos, dando lugar a una disminución de urobilina en orina y un aumento de la bilirrubina conjugada en este fluido. La orina está oscura, eso es coluria, pero como la liberación al tracto digestivo está disminuida, la llegada de urobilinógeno y su conversión a estercobilina en el intestino también estará perturbada, haciendo que las heces sean acólicas. De esta manera concluimos la presentación sobre derivados de aminoácidos. Quedo atento si hay alguna duda o algo que requiera aclaración. Si no, les deseo muy buen resto de jornada, que tengan muy buen